Quiero comenzar, lo prometido es deuda. Muy buenas tardes a todos. Para seguir con la serie que llevamos en el libro de Mateo, el Nuevo Testamento, primer libro, a través de una serie llena de bendición, donde estamos leyendo, escudriñando la palabra del Señor y estamos llevando a cabo esa bendición. Déjenme hacer una llamada telefónica. Es que me acaba de llamar, me escribió el apóstol Rusi, y ahora hay otro apóstol también ya comunicándose conmigo. Yo le voy a poner una música en lo que usted va a ir compartiendo, en lo que yo hago esta llamada telefónica, ¿ok? Sabe que los amo mucho. Voy a llamar en este momento al pastor Mariano, apóstol Mariano de Fajardo, que me está haciendo una llamada aquí, y atender su llamada rápidamente. Inmediatamente vengo con ustedes. Vamos a dejarlo con algo aquí, vamos a dejarlo algo aquí para ir preparando este ambiente bien bueno, ¿verdad? Con un disco de baladas, y lo que hago esta llamada rapidito, y de Raúl Bulgo, ¿verdad? De Raúl Bulgo, una alabanza que a mí me encanta, trapos y juguetes, trapos y muñecos. Esta alabanza es bella, una alabanza muy bella. Wow. Esta alabanza me hace llorar, Bueno, vamos a comenzar. Buen provecho a los que están comiendo y vamos a comenzar. Nos quedamos en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en la serie que estamos llevando, la vida de Jesús. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Óigalo bien, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Mira lo que se parece el reino de los cielos. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo cerca de las 9 de la mañana. Salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos, y ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados, hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibieran más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario
Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? ¡Wow! Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Vamos a desglosar este capítulo como comienza el capítulo 20 hasta el verso 16. Aquí estamos viendo lo mismo que ocurre en la iglesia. Las mismas quejas de los hermanos. Yo fui primero, aquel vino último, aquel lo tratan mejor. Yo predico, aquel también predica, pero aquel que lleva menos tiempo que yo, le dan más ofrenda que a mí, lo bendicen más que a mí. Yo tengo más experiencia, llevo muchos años, pero aquel que llegó ayer ya lo tienen en un pedestal, corre todas las bases. Es lo mismo. Jesús está trayendo un ejemplo de lo que es la murmuración dentro de las cuatro paredes de su reino en la tierra, la iglesia. La gente se queja por lo que Dios hace. Dios hace como Él quiere. Dios bendice a quien quiere. Dios le da a quien quiere. Dios prospera a quien quiere. Y Dios le da más a uno si Él quiere y menos al otro. No importa que tú hayas trabajado mucho más. Si Dios quiere bendecir, si Dios quiere bendecir a alguien, pues Dios lo hace. Dios lo hace. Entonces, hay personas que se enojan cuando ven al evangelista bendecido, al apóstol bendecido, al pastor bendecido, a la misionera bendecida. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la envidia? ¿Estás enojado con Dios? Porque Dios ha bendecido más a alguien que a ti. Confórmate con la bendición que tienes. Confórmate con lo que eres. Confórmate con esa presencia que te acompaña. Confórmate con lo que ya Dios ha destinado para tu vida. Así que no se trata de que llegues primero ni llegues último. No se trata de que lleves 4 horas, 8 horas, 12 horas, 20 horas, un mes, un año, 5, 7, 10 o 12. Y echar mucho fuera demonio. Esto va más allá. Estoy hablando de que todos ustedes, unos y otros, somos iguales. Somos iguales. La bendición que Dios me va a dar a mí, te la puede dar a ti. Y la bendición que tú tienes, me la puede dar a mí. Así que yo me gozo con la bendición que Dios te ha dado a ti. Yo me gozo con la bendición que Dios te ha otorgado a ti. Y me gozo con las bendiciones de tu casa, tu familia, tus vehículos, tus carros, lo que Dios te ha dado. Tu iglesia, tu congregación, al ministerio que tú tienes, esa prosperidad. Yo me gozo de eso. Gocémonos de corazón por las cosas que Dios hace. Así que, si está trabajando en la obra del Señor,
recuerda que vas a tener la recompensa, que eso es lo más importante. Y alégrate de que el otro reciba también la bendición como la recibe. Dios es bueno. Vamos a seguir en el verso 17. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Jesús está preparando a los discípulos, le está diciendo lo que va a ocurrir. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordene que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le dijo Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de copa que yo voy a beber? Pocas palabras, no pueden. Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa. Sí podemos, dijo él. Ciertamente beberán de mi copa. Les dijo Jesús: pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Terrible. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. En pocas palabras, Jesús está hablando que en el gobierno hay abuso de poder. Así que no me venga a mí usted a hablar que los populares son mejor, que los PNP son mejor, que Victoria Ciudadana son mejores. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira. Ninguno. Jesús está dejando claro: cuando ustedes saben, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos. Súbditos. Los oprimen. Es lo que le hace Estados Unidos a Venezuela. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Es lo que ocurre. Es lo que ocurre en la vida de esta época. Por eso usted ve policías estatales que abusan de su uniforme. Por eso usted ve agentes del NIC que aprovechan sus oficiales como un juez, un abogado, alguien que está en un alto rango. Puede darse el caso de que abuse de su autoridad. Por eso es que Cristo le dice a los discípulos, le está hablando a ellos de esta forma. Y le está diciendo a ellos que se acuerden de lo que hace un gobierno. Cómo oprimen a las personas y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de por muchos. ¿Ves? En pocas palabras, yo sé que muchos me tienen en estima y me ven con la gracia que Dios nos ha puesto y nos tienen un gran respeto como evangelistas, como profetas, como ministros.
Pero el que yo sea eso y Dios me haya otorgado una bendición de privilegio, no me da a mí el motivo, ni me está dando el permiso de yo ser más grande que alguien y que yo me crea que me tienen que servir. Nosotros los predicadores somos los que servimos. Nosotros los ministros somos los que debemos servir, que es lo que hacen muchos apóstoles, muchos pastores y muchas pastoras y evangelistas. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mi Señor. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos, le tocó los ojos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Hay que insistir. Hay que insistir. En este capítulo el Señor nos manda a insistir. ¿Tienes una necesidad? Grítalo. Insiste. No te rindas. Grítalo con las fuerzas de tu alma. No te quites. No te rindas. No te canses. Órale al Señor. Hasta que no veas tu milagro, no dejes de hacerlo. Haz como Jacob. Lucha tu bendición. ¿Hay algún problema de cáncer? Cambia tu rutina. ¿Tienes cáncer? Pues vas a tener que cambiar tu rutina a un compromiso con Dios. Y entrar en lo que es la verdadera fe. Para que el Señor pueda moverse y compadecerte de ti. Lo mismo con tus hijos, lo mismo con tu matrimonio, lo mismo con tu casa, lo mismo con tu congregación. Hay ataques, hay situaciones, hay cosas que ocurren, cosas que quieren retrasar, detener el plan de Dios. Pues tú vas a tener que meter más presión. Grítalo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ora en tu casa: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él va a tener misericordia. Y Él va a venir a tu favor. Tú lo vas a ver. Tú te vas a acordar de mí. Cuando seguimos leyendo, cuando se acercaban a Jerusalén, capítulo 21 de San Mateo, llegaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. ¡Wow! Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Voy a repetir esto otra vez. Mira, tu rey hacia ti. Viene hacia ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia.
Era una cría de carga. Cuando seguimos leyendo, llevaron a la burra y al burrito, pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Hosana. Tanta gente que iba delante de él y detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. ¿Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea?, contestaba la gente. Repito, cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Recibieron a Cristo como a un gobernante en una caravana rumbo a gobernar. Y de eso vamos a hablar ahorita. Cuando seguimos leyendo, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y dijo Cristo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vinieron y vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana, el Hijo de David, se indignaron. Fíjense que Saúl se posee por lo malo, los demonios, cuando las mujeres comenzaron a cantarle a David. Aquí se enoja el liderato porque los niños le están gritando a Jesús: Hosana al Hijo de David. O sea, eran los niños, casi nada, los niños. Jesús, los niños le estaban gritando: Hosana al Hijo de David. Y dice el verso que el liderato se indignaron. Y mira lo que dice: oye lo que esos están diciendo. Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? ¡Wow! Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Impresionante la entrada de Cristo. Entra a Jerusalén con una multitud grande que lo seguía. El templo era un lugar de ganancias económicas para Caifás, que pertenecía al gobierno. Y Jesús le rompe esa vía económica a todos ellos y a la misma vez saca los animales del templo y declara el lugar casa de oración. Esto trae un malestar grande a Caifás y a todo el Senado y la Cámara, escribas, fariseos, y la entrada triunfal a Jerusalén colmó la copa. Y ahí es donde la cosa se pone difícil rumbo hacia el Calvario. Es lo que nos pasa a nosotros, pero en otra forma diferente. Cuando entramos a un lugar, yo voy este jueves para la iglesia de Mariano, ¿ve? Luego el viernes para la iglesia de Iván García. Luego la semana que viene arriba con el apóstol David Ruz. ¿Ve? Estamos hablando de 3 lugares poderosos, grandes, 3 templos de los mejores en Puerto Rico. Pues entonces hay quien se enoja, se turba,
Pero mira dónde está entrando Benicio, mira para dónde se dirige, mira para dónde va. ¿Ve? El envidioso, tiemblan evangelistas celosos, se sacuden personas, pues, que te dan por muerto y te ven vivo. Se estremecen personas en el camino que toda la vida han tratado de destruirte, pero te ven de pie. Y es lo que ocurre en la vida de Jesús. La envidia lleva a la gente a un celo de murmuración y pleito. Cristo creó, donde quiera que entraba, estos conflictos, no porque Él lo hacía, sino por el odio que le tenían, la envidia, los celos, y todo lo que había hacia la vida de Él era impresionante, era increíble. Y así está Puerto Rico. Puerto Rico se avecina a un momento impresionante y espectacular, bien espectacular, bien espectacular. Y en ese momento se enfrenta Puerto Rico ya desde muy temprano. Todavía no ha llegado San Giving, todavía no son las Navidades, todavía no son los Reyes, todavía no se ha despedido el año, ya se está hablando del gobernante del año que viene. Y usted sabe lo caliente que va a estar las elecciones y la política en Puerto Rico. Y eso es lo que pasaba en Jerusalén. Cuando ven a Jesús entrar sentado humildemente en ese animal, se turbaron. La caravana era grande. Los niños lo están recibiendo. O sea que Jesús se gana al pueblo, a los niños. Y el liderato se estremeció. Comenzó la confusión. Comenzó la confusión. ¿Qué confusión? Este hombre viene a gobernar a Jerusalén. Nos va a quitar el puesto. Nos va a tumbar el liderato. Gobernar otra persona. Porque Jesús viene a ser gobernador. Ya tiene al pueblo con él. Mira las cosas que hace. Está sanando a multitudes. Está echando fuera a los espíritus inmundos. Está resucitando a los muertos. Y ahora va a gobernar. Y va a limpiar la casa de las leyes. Y ahí es donde Caifás, que lo vamos a leer luego, da el mensaje a que es mejor que muera un hombre y no la ciudad. La entrada de Cristo a Jerusalén creó turbación y un conflicto de intereses políticos. Puerto Rico se encuentra, y termino para venir con ustedes a la noche. Puerto Rico se encuentra en un momento histórico. Se veía bien fuerte el partido PNP, sólido, hasta que se dividió. Jennifer por un lado, el alcalde de San Sebastián por otro lado, Pierluisi, y vemos una de las divisiones más grandes en la historia del partido político PNP. Sin embargo, los populares se veían prácticamente perdidos, eliminados, sin fuerza. Y al ocurrir lo que acaba de ocurrir con Jennifer y con el que se va a postular y con los que se han ido del partido, que aunque para los que están en el partido dicen que van a prevalecer, es un hoyo monumental que le hace al partido
PNP, Jennifer, y lo mismo el alcalde de San Sebastián. Esta misma polémica la hay en el Partido Popular por liderato, en una guerra campal. Lo que quiere decir que nos avecinamos a uno de los momentos más históricos de unas elecciones tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. El vacilón, la burla hacia Biden y hacia Donald Trump está en todos los medios comunicativos. Ponen a Biden cayéndose, quedándose dormido, y a Donald Trump como un loco desquiciado. Cuando miramos estas escenas, en la crisis que se encuentra Estados Unidos con uno de los gobernantes más liberales de la historia como Biden, y cuando vemos en la política de Puerto Rico un libertinaje grande en los que se están postulando personas sumamente liberales, entonces la iglesia juega un papel bien importante a la hora de que uno, tanto de un partido o del otro, le den con treparse en un animal y entrar a la ciudad. La iglesia tiene que pensar a quién le va a tirar las ramas y a quién van a apoyar. Mi consejo como evangelista, porque vamos a apretar la gasolina, vamos a darle duro a esto. Y yo sé que hay un montón de gente que cuando hablemos en las cárceles nos oyen, y ahí nada más hay más de 20,000 votos. Cuando yo oro por una persona, cuando yo llego donde alguien, lo he visto cumplido a través de 20 años para acá. En ninguno de los casos he tenido una derrota. Porque cuando Dios me comisiona y me envía, yo voy. Y estoy orando para que el Señor me diga quién es el que va a gobernar a Puerto Rico. Y a quien Dios me dicte en el corazón, yo voy a llegar donde Él, como lo hice y como lo he hecho antes. Aunque no he estado en las plataformas y nadie sabe, pero estoy haciendo esto por primera vez público. Así que es bien importante que oremos, analicemos, porque Cristo entrando por Jerusalén crea un conflicto grande en el sistema religioso y político. La iglesia, cuando se levanta, hace estremecer el infierno. Esto no es cualquier estudio que estamos dando aquí. Estamos comparando los sucesos de Cristo con la era de esta época y estos tiempos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y cuando llegue ese momento, la iglesia juega un papel importantísimo en las elecciones de Puerto Rico y en Estados Unidos de América. Hoy, ayer, antier, llevo 5 días corridos oyendo y analizando estadísticas de grupos que se están expresando, que no son cristianos, y expresándose positivamente hacia la iglesia y el papel que juega la iglesia a la hora de la verdad. Y eso a mí me gusta, porque veo el respeto que le tienen a la iglesia y el poder que tenemos para decidir elecciones. No podemos trepar a Barrabás. No podemos trepar arriba a un desquiciado, a un enemigo de Dios y de la iglesia. No podemos dar votos mixtos al garete. Que usted venga y trepe un legislador que le haga la vida imposible en su barrio.
con las reglas o leyes que traiga, como lo que ocurre en Carolina con el crimen. Tiene que tener mucho cuidado a qué legislador usted va a poner en Isabela, en Quebradilla, en Bayamón, en Guaynabo, en Carolina. Sea popular, PNP, Pipiolo, ¿a quién usted va a elegir? Que tenga principios, que tenga moral, que tenga valores, que no se disfrace con un disfraz de lobo. Mucha gente va a salir, mucha gente cristiana van a salir y en muchos foros desde Estados Unidos, Puerto Rico, y van a disparar a muchos políticos a nivel cristiano para coger tu pensamiento y virarlo quizá a un líder equivocadamente. Tienes que tener mucho cuidado. Tiene mucho peso quien lleva el mensaje. Tienes que ver quién es esa persona, qué foro es ese, si tiene un peso de respeto o si es un lugar de bochinche. ¿A dónde tú te vas a liar? O alguien que respeta a la iglesia, que respeta a Dios y respeta a los evangelistas y los ministerios, o si tú te vas a liar con alguien que está llevando un mensaje equivocado, que no respeta a nadie y que no sabe para dónde se dirige. Es bien importante que usted oiga y vea, analice, investigue realmente, no lo que hablan de Pierluisi, sino investigue mejor, no lo que hablan de Charlie, investigue mejor, no lo que hablan de Proyecto Dignidad, investigue mejor, no lo que escriben y lo que dicen aquí de Tatito Hernández, lo que dicen de Dalmau, lo que dicen de Jennifer, lo que dicen del alcalde de San Sebastián. Usted no puede rápido tomar acción porque alguien está diciendo algo que no es, sea un partido popular o PNP, o Pipiolo o los que estén. Usted va a pesar y va a ver con juicio cabal a esas personas que están en el Senado y en la Cámara. Bueno, hermano, te está dando un estudio y se metió en política. Bueno, porque Jesús crea un conflicto cuando entra a Jerusalén, y cuando él entra a Jerusalén se forma un revolú. Y aún los discípulos creían que Cristo iba a gobernar a Jerusalén. Muchos creían que él venía a dar un golpe de estado. Pero del reino que él hablaba era del cielo, pero muchos no lo entendían. Por eso es bueno estudiar la Biblia. Y es lo que va a ocurrir con personas que tú los ves, que quizá tú los ves que se hacen pasar por cristianos o cristianas o temerosos de Dios, pero no lo son. Hay gobernantes con disfraz de lobo. Y es lo que va a hacer el anticristo, se va a quitar la careta. Va a engañar a la humanidad y luego se va a quitar la careta y va a decir, yo soy el diablo. Y es lo que han hecho gobernantes en repúblicas. Han engañado al pueblo y el pueblo está sufriendo. Mira lo que está a punto de acontecer en Haití y Santo Domingo. Una guerra civil. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Con la problemática del río y del cierre de la frontera. Hay una crisis horrible en Haití. Y República Dominicana está en un momento caótico. Cuando miramos a Venezuela, la unidad con Rusia, con Corea del Norte, habla por sí solo. Cuando miramos El Salvador, Guatemala, cuando miramos Ucrania, cuando miramos cómo se expresa el presidente de Rusia hacia Donald Trump,
Es algo bien interesante lo que está ocurriendo en el mundo político. Van a venir cambios catastróficos. Pero pueden haber lugares bien bendecidos si sabemos elegir. Aunque las cosas se van a poner malas, pero la iglesia tiene el poder de cambiar muchas cosas. Tú tienes ese poder. De que tú creas que no lo tienes son otros 20 pesos. De que tú creas que tú no vales nada, esos son otros 20 pesos. Pero tú vales mucho. Y tu voto puede decidir una elección en una alcaldía. Tu voto puede eliminar a un corrupto que viene con malas intenciones. Esto no se trata de que el gobernante tenga una reunión con los santeros o con los Miten Aarón o los testigos. Ellos no son gente extraterrestre, son humanos como nosotros, lo único con otras creencias. Nosotros no podemos ser tan ignorantes y creer que el gobernador que venga va a gobernar para la iglesia nada más. No, hermano. Quien va a gobernar para la iglesia se llama Jesús. Eso es en el cielo. Y luego viene a establecer el reino en la tierra. Pero por el momento los gobernantes humanos son el gobernador de todos. De los prietos, de los blancos, de los gordos, de los flacos. De los católicos, de los evangélicos, de los santeros, de los homosexuales, de las lesbianas, de los transexuales, de los borrachos, de todo. Ustedes saben que estoy hablando la verdad. El gobernador es el gobernador de todos, punto. Aunque muchos no votaron por él, como quieras el gobernador. Y tú estás viviendo donde hay un gobernador. Al menos que tú creas que hay un extraterrestre allí. Y entonces por eso es importante cuando vayamos a votar. Así que no me llame, hermano, ¿por qué usted va a votar? Porque yo no se lo voy a decir ahora. Pero si yo veo que alguien puede favorecer a la iglesia y el Señor me indica hacerlo, yo lo hago. Yo se lo anuncio aunque tenga 20 enemigos. Yo he llegado al Capitolio, yo he estado allí muchas veces. He orado por gente del Senado y de la Cámara. Y nadie nos entera, ni el concilio, ni los concilios en Puerto Rico se han enterado. No me ven en una foto con ningún gobernante retratado por las redes sociales, ¿verdad que no? No me ven con un senador retratado por ahí, ¿verdad que no? Porque eso no es un certamen de fotos. Ni de yo decir, mira, aquí estoy yo. Es muy serio cuando entramos ahí. Cuando tú aconsejas a un gobernante, cuando tú llegas a hablar, como yo hice con el gobernador de Puerto Rico, que le hice 3 preguntas a puerta cerrada. Cara a cara. Y no tuve que anunciarlo, nadie lo sabía, simplemente llegué y Dios me dio ese honor. Y no solamente con él, lo he hecho con alcaldes, lo he hecho con senadores, me mandan a buscar para que yo entre a orar en los momentos más difíciles, yo entro allí. Esa es la verdad, pero no me anuncio. He ungido al Senado, he ungido la Cámara Legislativa, he orado por todos esos pisos, he ungido el Capitolio por fuera, por dentro. Es lo que yo he hecho. Esa es la verdad. Y si a alguien le está malo, que le esté malo. Y si brinca el diablo, que se le caigan los calzones. Porque la Biblia nos manda a orar por ellos. Pero no espere que yo le diga aquí, mira, vota por fulano, vota por aquel, porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero sí lo voy a alertar mientras vaya acercándose la cosa. Y si yo veo que uno de ellos es una amenaza seria, no voy a vacilar en mencionarlo. Porque está en juego la iglesia. Los principios y los valores. De lo que en el futuro puede fastidiarlo a usted y a su familia. Y sufrir los pastores, los apóstoles, las pastoras. Por eso es bien importante cuando Ricky Rosselló hizo lo que hizo. Que el primero que hizo el programa fui yo. Y fui allí donde él le puso el homenaje a los gays. Y yo lo tiré para que el público lo viera. Lo que él hizo, el engaño, cómo cogió de bobo al pastorado.
Y mira cómo salió avergonzado, porque Dios se lo dijo. Y es lo que va a ocurrir con los demás. Si tú vienes a jugar con Dios y tú vienes a coger de zángano a la iglesia y a querer coger de estúpido a la gente cristiana, no van a llegar. En Puerto Rico no. No lo van a lograr. Por eso es importante, aunque la iglesia está dividida en 20 pedazos, y unos están con Pierluisi, y otros con Jennifer, y otros están con Charlie, y otros están con el alcalde de San Sebastián, y esto es un revolú el que hay, para que usted lo sepa. De las plataformas atacan a medio mundo. Esto es lo que se está moviendo en Puerto Rico y todavía no ha llegado el año que viene. Estamos a 3 meses de enero. Imagínense cómo va a estar esto. Así que Dios se va a encargar de sacar a quien tiene que sacar tempranito y va a dejar a quien va a dejar tempranito. Van a haber cristianos que van a irse por el lado positivo de sus comodidades y no para la iglesia. Voy a repetir esto otra vez. Va a haber un grupo de líderes que van a querer que se vote por un líder, pero no es para que la iglesia sea beneficiada. Es para beneficiar los bolsillos de ellos. Y que lo demás se hunda. Así que yo voy a seguir estos estudios bíblicos y vamos a tocar todos estos revoluciones políticos que hubo aquí en la vida de Jesús. Y paso por paso bíblicamente, que es irrefutable. Y los vamos a comparar con este tiempo y esta época, cómo tú vas a ser bendecida, mujer de Dios, y que ningún gobierno te aplaste y te pase por encima. Porque aunque los días sean malos, no quiere decir que tú te vas a tirar para atrás. Oh, que Dios quiera lo que haga, ¿no? Entonces tírate en tu casa y dile a Dios que cocine. Te vas a morir de hambre. Porque no puedes tentar a Dios de esa forma. Así que, cuando Cristo entró, eso fue lo que le ocurrió. Una revolución grande ocurrió. Y yo puedo hablarles de los errores de Pierluisi, monumentales, y de Jennifer. Y les puedo hablar de los errores que están cometiendo todos. Y dónde están metidos y en lo que creen. Pero no es el momento de hacerlo. Vamos a seguir, que esto está bien interesante. Sumamente interesante. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, dijo, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo. Le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero. Contestaron ellos Jesús. Contestaron ellos a Jesús. Jesús le dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. ¡Wow! Porque Juan fue enviado a ustedes a señales, a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron. Eso está tremendo, como Cristo le está hablando al pueblo de Israel. O sea, que las prostitutas están más seguras que los hijos del reino. Vamos a seguir. Por eso es que le estoy hablando como le estoy hablando. Es que cuando tú ves el lenguaje de Cristo y cómo se dirige
al público y a la gente, tú te pones a pensar de una forma, por lo menos a mí me pone a pensar y me pone a meditar mucho en lo que va a ser de mi vida en el futuro y hacia dónde me dirijo. Porque cuando tú lees, tú aprendes. Cuando tú escudriñas, Dios te dirige. No cualquiera te puede coger de zángano por ahí. O cualquier hija del diablo, hijo del diablo que quiera venir contra ti, te va a vencer fácil. Porque tú vas a tener el conocimiento de Dios. Mira esto. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Terrible. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. En pocas palabras, que Juan el Bautista cuando predicaba, las prostitutas se convertían. Y los recaudadores de impuestos se convertían. Pero ellos lo que hacían era que lo señalaban. Y en capítulo más atrás, que yo le leí ayer, ellos lo que decían era que Juan el Bautista tenía un demonio. Y que Cristo era un glotón. Terrible. Terrible. Así que los capítulos siguen y Jesús se los sigue recordando de una forma y otra. El verso 33. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de esto lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó a otros siervos, en mayor número que la primera vez. También los maltrataron. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo van a respetar. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? ¿Hará que esos malvados tengan un fin miserable? Respondieron, arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Le dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las escrituras las piedras que desecharon los constructores? Ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Terrible. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque lo consideraba un profeta. Wow, wow. O sea, mis queridos hermanos, para explicárselo bien simple, es lo que ocurre en esta vida. Las personas asesinan a los verdaderos, maltratan a los hombres de Dios verdaderos, los difaman más que a cualquiera y los maltratan a la pastora, al apóstol, a la iglesia, barren con ella, hacen injusticias, pero no se van a salir con la suya. Dios los va a barrer, los va a eliminar. No serán salva esa gente.
Ya su tiempo y sus días están destinados. Y los políticos que se crean y líderes cristianos que van a jugar con la iglesia y a querer de coger de estúpidos y zánganos a quien no son estúpidos y zánganos dentro de las redes de la iglesia y del redil del Señor, a quien Dios va a eliminar es al líder, no al pueblo. A quien Dios va a matar es aquel que se está haciendo pasando por lo que no es y hablando lo que no es, llevando y confundiendo al débil en la fe y trayendo confusión en las arcas cristianas, humillando, despreciando a la presencia del Espíritu Santo y a lo verdadero y a lo honesto, creyendo que el pueblo son zánganos y que el pueblo de Dios es inepto y que la gente del Señor son brutas y están bien equivocados. La iglesia del Señor tiene al Espíritu Santo. Anda, vaso, siento a Dios aquí. La iglesia del Señor no es una basura que se tira al zafacón. La iglesia del Señor es la niña de los ojos de Jesús. La iglesia del Señor es tan poderosa que el mismo Cristo se hace cargo de ella. Como dice la Biblia, el mismo Dios se va a encargar del pueblo, de la gente, de las personas, de restaurarlos, de bendecirlos, de ayudarlos, de guiarlos por el camino donde los lobos rapaces, donde el diablo con su disfraz, donde Atalía y Jezabel, donde Acab y Saúl, todos los planificadores, embusteros, hechiceros, todos los maquinadores, todos los fraticidas, todos los homicidas, todos los que se disfrazan con una Biblia porque creen que tienen poder por el lugar que ocupan o donde están, o por el corillo o el grupo que se unen para llevar y traer y para destruir a quien le dan la gana, están bien equivocados. Dios va a cerrar, Dios va a talar, Dios va a tumbar, Dios va a eliminar a gente que ustedes se van a quedar sorprendidos. De la noche a la mañana desaparecerán del escenario del Facebook, del escenario de las plataformas de los púlpitos, del escenario político, y aquellos que han maltratado de forma brutal y despiadada a la presencia de Dios, sacándolo del templo, del culto, doctrinalmente engañando a la gente de la forma equivocada y como no es. Y aquí no hay títulos, no hay hijo de padres ni hijo de madres, ni hay personas que carguen con lo que carguen y se crean poderosos o poderosas y dañar a quien le den la gana. Están bien equivocados. La iglesia tiene oído y oye, la iglesia tiene ojo y ve, la iglesia verdadera no se duerme, no anda con cuentitos de hadas. Así que esa iglesia hoy está en este Facebook. Y esa iglesia es la que oye los estudios bíblicos. Esa iglesia es la que escucha y la que hace. Esa es la que aprende y se edifica. Es la iglesia que no se mueve a lo loco y toma buenas decisiones. Mis queridos hermanos, así termina el capítulo 20 y 21 que lo acabo de terminar. Y a la noche, más tarde, vamos con el capítulo 22 y 23 y 24 y quizá el 25. Así que no se lo pierda por nada. Para entonces entramos ahí a lo que es el momento histórico del banquete, de la fiesta, de la boda, de los pagos, de la resurrección, del mandamiento más importante y de la denuncia de los fariseos, cómo Cristo barre con ellos, cómo se expresa hacia el liderato. Y luego de ahí vamos a los tiempos que nos ha tocado vivir. Eso será esta noche, para que se prepare. Luego de las 10 de la noche vendré con esto. Son las, vamos a ver, son las, ¿verdad? Que para que la gente siempre me pregunta, vamos a ver, son las 6. Vamos a hacer algo. Vamos a venir con ustedes a las 7:30.
y luego a las 9 terminamos y volvemos otra vez a las 11. Así que esto va a ser algo bonito para que usted esté alimentándose con esta bendición. Nos quedamos en el capítulo 22, así que comenzamos, gloria sea al Señor, cuando volvamos en el capítulo 22 de San Mateo, el capítulo 23. Esos dos capítulos, y luego, más tarde, volvemos con el capítulo 24 y 25 porque tiene mucho material. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias por todo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido toda bendición para este pueblo y que tu presencia sea con ellos. Te pido que no los abandones.